Así es, Iván, buenas noches. Hoy tenemos bandeja surtida de asuntos jurídicos, políticos y de actualidad. No nos cambie, estamos en Hablando de Frente. Hoy inicio el programa felicitando a la fiscal Zuleika Moore y felicitando a los miembros del Ministerio Público. Y de veras que no es broma, de verdad que esta vez me toca felicitarlos. Y me toca felicitarlos porque la verdad es que esta semana por primera vez me sorprenden de una manera positiva. Ahora, le tengo una de cal y una de arena, ¿no? Pero en este caso muy en particular, esta semana los estábamos esperando para tener una audiencia que ellos habían agendado para solicitar que se le retirara aquellos derechos que concedía el principio de especialidad sobre el expresidente Ricardo Martinelli. Entonces, ya ellos le había dicho la caja de ahorro, particularmente, porque tenía que ver con el caso de la caja de ahorro, y ya les había dicho a nosotros no se nos perdió un real. Ya el juzgado había dicho en el otro caso, donde estaban las mismas 22 personas, pero exactamente del mismo caso, había dicho aquí no hay delito. No hubo jamás delito, nunca se perdió un real de la caja de ahorro. Eso fue confirmado por el segundo Tribunal Superior en unanimidad. Después de eso, teníamos que, ellos habían hecho esa solicitud ya, nosotros habíamos hecho una solicitud de protección y el juez nos había concedido que en efecto el señor Martinelli no puede ser investigado por ningún hecho que no hayan incluido ellos en la extradición, menos si lo conocían antes, y le dijo al Ministerio Público de manera muy puntual, sería una deslealtad de ustedes haber tenido expedientes en contra de Ricardo Martinelli y no haberlos puesto para la extradición, no haber notificado para que se pudiera defender de eso en ningún lado, y de repente cuando ustedes pierden el caso de pinchazo, venir entonces a sacar o a tratar de sacar un poco de caso. Entonces esto ya se lo había dicho el juez de garantía. Y por si fuera poco, y que ya obviamente aquí en Panamá ya lo habían dicho gremios de abogados, lo había dicho la Asociación Panameña de Abogados Penalistas, nosotros nos habíamos pronunciado con mucha fuerza sobre eso, le habíamos dicho aquí ha habido una violación clara de los derechos de Ricardo Martinelli, al no haber sido imputado, al haber hecho todo este trama sin permitir una real defensa. Y eso, que no se enteraron en la ONU, que habían pagado un testigo $500,000 a razón de $8,400 que habían pagado un testigo protegido, que habían habido amenaza en el Consejo de Seguridad. A pesar de eso, la ONU dijo, el grupo de trabajo específico para derechos humanos de la ONU, dijo a Ricardo Martinelli se le violaron sus derechos. Pero no se los violó cualquier persona. Esto no fue que lo violó un policía de tránsito, esto no fue que lo agarró. Se lo violó el Ministerio Público, se lo violó el órgano judicial, y eso es una vergüenza para un país, que el Ministerio Público, que debe perseguir el delito y debe ser celoso de garantizar los derechos de cada uno, y el órgano judicial, que obviamente debe ser ese fiel de la balanza, que ellos hayan estado en esta intromisión con un Consejo de Seguridad para generar esto sobre una persona que además tuvo la condición de expresidente de la República de Panamá. Entonces, que eso se lo tenga que decir la ONU a Panamá y que además le recomiende que empiecen a hacer las gestiones para indemnizar a Ricardo Martinelli, yo creo que tuvo un peso lo suficiente, pero al final parece que hay como luz al final del túnel. Ahora es un túnel como de aquí a la Patagonia, pero al final se ve esa luz del túnel porque por primera vez yo veo que el Ministerio Público hace algo. El Ministerio Público, me refiero a estas fiscales, porque siempre digo, hay muchos fiscales muy buenos y muy sanos que se han visto afectados en la imagen porque este grupo de fiscales que están acompañando en su mala tarea a Kenia Porcel se han dado a la tarea de empañar la labor del Ministerio Público. Pero hay muchos fiscales buenos. Entonces quiero referirme específicamente a ese sector. Pero es la primera vez que veo que estas fiscales como que
entran en razón, como que algo llegó, y desistieron de las audiencias en las cuales pretendían seguir pidiendo que se levantara el principio de especialidad. Yo me imagino que ya se empezaron a cansar de andarse exhibiendo en las audiencias, porque es que de otra manera no tendrían otro resultado, porque es que ellos no pueden andar revisando 20 veces la decisión del juez de garantía. Ya hubo una decisión de un juez de garantía y tenían de todas maneras el capricho y la terquedad de andar haciendo esta solicitud de audiencia, y le habíamos dicho 25 veces, obviamente eso va a generar un problema. Para mi sorpresa, estando nosotros debidamente preparados para ir a la audiencia, tuve una comunicación del coordinador del equipo de abogados diciendo: ni te prepares, que desistieron de la audiencia. Entonces, yo la verdad es que recibo eso, por supuesto que con una cautela, porque no sé qué más estarán tramando en la cabeza de ellos, pero por lo menos tengo que decir que en esta ocasión, por lo menos en eso, están actuando dentro de derecho. Ya veremos si tratan de darle la vuelta o no, pero en eso andamos. Tema de actualidad. Asamblea Nacional discutiendo las reformas constitucionales. Y esto ha generado todo un debate, porque han dicho los diputados quieren meterse en los temas que tocó la concertación nacional. Y aquí yo quiero que nosotros hagamos un análisis de qué es la Asamblea Nacional, porque mucha gente dice, es que ahí dicen 3 burradas, tratan de agarrar y meter artículos, hay muchas personas que ni son abogados, la Asamblea Nacional deberían ser abogados para que pudieran decir eso, y no, la Asamblea Nacional es para que digan el par de burradas también, como es para que digan los temas más inteligentes que se les ocurran, porque la Asamblea Nacional tiene una representatividad de la nación. Ese es el objeto de ese órgano del Estado, es tener la representatividad de toda la población. Si yo hago una Asamblea Nacional que tenga 71 abogados y que tenga 71 doctores en Derecho y las personas más preparadas que podamos hacer en eso, pues las leyes perderán el equilibrio y tendrán que ser se harán esas leyes en beneficio de quienes las están haciendo, en este caso de los abogados, de los penalistas, de quien sea que termine dominando esa asamblea. Entonces, la asamblea lo que busca tener, de alguna manera, es una especie de contrapeso entre una cosa y otra. Yo tengo un empresario, y si yo dejara 71 empresarios en la asamblea, pues posiblemente las propuestas serían, hombre, yo quiero pagar 2 centavos por hora, quiero que la jornada de trabajo sea de 25 horas al día, y así las propuestas estarían fuera de equilibrio. Pero si yo la hiciera de 71 sindicalistas, o 71 representantes solamente de la clase obrera, pues que yo quiero un salario mínimo de $5,000, yo quiero que el horario nada más sea de 6 horas de trabajo o de 4 mejor, yo quiero que aquí hayan 2 meses de vacaciones, no 1, y entonces cada quien busca sus intereses. Entonces la Asamblea Nacional es eso, es una cámara donde cada uno va ahí a buscar un poco sus intereses y hacerlo. Debería, en teoría, prevalecer el interés nacional, y eso se logra cuando se chocan sobre temas nacionales, y entonces el empresario tiene una postura, el trabajador tiene otra, se dan los debates sanos, y entonces el abogado tiene una posición, la forma en que eso se debe redactar, y cuando el empresario quiere hacer algo sobre eso, el abogado le dice, no, espérate, es que si tú lo redactas de esta manera, vas a permitir esto y lo otro, ¿verdad? Cuando el sindicalista le dice, ay, que yo quiero un salario de $5,000 en esto, el empresario va a decir, si hacen eso yo quiebro, y si yo quiebro tú no tienes empresa donde trabajar, importa muy poco si pusiste el salario no en 5, si en 20,000 también lo puedes poner, pero se va a acabar la empresa y no vas a tener trabajo. Entonces ahí deben confluir, deben de alguna manera concentrarse los intereses nacionales y ver cómo se matiza eso. ¿Qué es lo que pasa? Que eso hemos tenido primero debates que son completamente no importantes para lo que estamos haciendo. Sin embargo, yo, a título personal, yo sí coincido que la Asamblea
tiene que hacer un debate. Y el trabajo de la sociedad civil organizada es estar detrás de esos debates, hablando con sus diputados, haciendo lobby con sus diputados. Si yo tengo diputados vinculados al sector jurídico, pues yo voy a tratar de llegar, así debería funcionar el sistema, a esas personas que me entienden el lenguaje jurídico y le voy a decir, oye, se necesita una propuesta sobre esto o lo otro. El que es empresario y tiene representatividad en esto va a tratar de que los diputados de ellos, así los sindicalistas, hacerlo porque eso debería ser la Cámara todo. Lo que yo personalmente no estoy de acuerdo es que aquí venga un grupo de concertación, así tengan la mejor intención, pero ese grupo de concertación no lo eligió la nación, no lo eligió el pueblo panameño. No lo decidieron. Sí, pueden ser 20 de las mejores personas que hay en Panamá y a lo mejor yo coincida con el planteamiento de muchos de ellos, pero está mal decir, si mi constitución dice que los que les toca hacer el debate es a la Asamblea Nacional, yo no puedo hacer y querer decir, bueno, no, es que va a ser ahora mismo la concertación la que va a hacer eso. Y nosotros escogimos la concertación y Asamblea Nacional no toquen eso, porque yo estoy suplantando lo que dice la Constitución. Ahora, la sociedad civil no puede dejar a los diputados solos tampoco, porque eso tampoco es el objeto. El objeto es que se esté en esa asamblea y se esté supervisando lo que están haciendo y en efecto, cuando a uno se le ocurre una burrada como va a ocurrir porque hay burros en la asamblea, es parte de la representatividad, como tenemos burros en el país, tenemos burros en la asamblea. Y a alguien se le va a ocurrir una burrada y la población tiene que rechazar eso, tiene que hacerse sentir y eso entonces será desechado. Como habrá propuesta una genialidad, porque seguro tenemos un par de genios en la asamblea también, tenemos gente con mucho intelecto en la asamblea nacional y pues habrá una propuesta muy buena para hacerlo. Y en ese sentido a la población le corresponde acompañar a eso. Yo qué cuestionamiento le tengo a este tema, es que nadie sabe qué se está debatiendo. Yo soy una persona usualmente muy informada de los temas jurídicos y de los temas, y hay varios de estos debates que ni siquiera yo le he podido dar seguimiento. Y yo me pregunto, el ciudadano común que no está en el día a día, no sabe qué se está debatiendo allá adentro en la asamblea. Y entonces le están diciendo, vamos a cambiar la Constitución. La Constitución es la ley más importante del país. Ahí se deciden cosas como quién va a ser panameño y quién no. Los temas que propuso o que conversó en su momento dado Zulay con los extremos que fueron planteados o percibidos en el tema de Zulay, son temas que de todas maneras se debaten. Es decir, ahí se va a debatir cuáles son los derechos de las personas, temas de si debe haber, por ejemplo, qué derecho voy a tener yo, si me van a poder detener sin orden escrita o con orden escrita. Todos esos son temas que se debaten constitucionalmente. Si un presidente va a haber reelección, si aquí va a haber segunda vuelta electoral, cuánto tiempo vamos a escoger los magistrados, quién va a elegir a los magistrados, cómo se va a dar el juzgamiento de los magistrados, cómo se va a dar el juzgamiento de la asamblea, cómo se elige esa asamblea, se va a seguir eligiendo esa asamblea por circuitos uninominales, se va a seguir eligiendo esa asamblea solamente por áreas, van a ser diputados nacionales, diputados provinciales, va a ser una combinación de esas. ¿Quién designa al procurador de la nación o a la procuradora de la nación? ¿Quién lo remueve? ¿Por cuánto tiempo vamos a tener ese procurador o esa procuradora si no sirve? ¿Quién lo investiga a ese procurador? ¿Quién lo juzga? ¿Quién juzga a los diputados? Porque estos son los temas que se debaten constitucionalmente. Entonces, ¿cómo nosotros nos van a decir, vamos a ir a votar en 4 meses, 8 meses, lo que sea, y resulta ser que nosotros no tenemos ni idea de qué están debatiendo? Entonces, mi primer consejo para el presidente de la Asamblea es agarren las propuestas que llegaron y publíquenlas, circúlenlas, pero no con las 20 observaciones que habían cada quien que no. Esto es lo que se propuso y esto es lo que propusieron que dejaran el artículo así. No con 200 cosas que nadie puede ni siquiera entender de vía rápida porque tiene que hacer una lectura intensa,
de qué es lo que se está proponiendo. Lo segundo, las personas que están proponiendo cambios, incluso en la Asamblea Nacional. Hoy escuché, y quizás una postura muy inteligente, de Mayín Correa. La señora Mayín Correa dijo una cosa importante, dice, lo que a mí me llega aquí, yo lo tengo que consultar. Y yo lo consulto con gente que ha estado en la administración pública, lo consulto con expresidentes, lo consulto con abogados, lo consulto con profesores de derecho. Y si tú me traes la propuesta a mí hoy, ahí me la pones, rantan, ahí está tu propuesta, diputado, ahora la vamos a votar en 5 minutos. Y Mayín no es abogada, no conoce del tema jurídico, ¿con quién lo va a consultar en 5 minutos? Entonces, los que van a hacer cambios deben pasarlos con el tiempo adecuado e ir a buscar el apoyo explicando qué es lo que quieren lograr. Porque así es que nosotros vamos a tener un sistema ordenado de cambio de la Constitución. De otra manera va a ser un fracaso. A la vuelta vamos a estar entonces, les dije que había una de cal y una de arena con el Ministerio Público, ya los felicité, a la vuelta viene entonces la contraparte. Yo quiero empezar este bloque mandándole un mensaje al Procurador General de la Administración, el señor Rigoberto González. El señor Rigoberto González posiblemente tendrá, no sé, 30, 40 años de ejercer la abogacía. Es una persona que en mucho tiempo ha sido reconocido como un académico, un referente, es una persona que goza de un respeto dentro de la comunidad y que últimamente se le ha estado cuestionando de manera muy fuerte y no necesariamente sin razón, voy a decir hasta este momento, de que caso que se le presenta a la Procuradora General de la Nación, caso que termina sin ningún tipo de resultado y termina siendo archivado. Y yo soy consciente que se van a haber presentado muchos casos que no tienen algún sustento y yo puedo coincidir que ese tema sea... pero hay otros temas que han sido tan evidentes en el Ministerio Público, incluso para iniciar una investigación y profundizarla por él mismo, porque a él le corresponde la labor de investigar a la Procuradora General de la Nación, por ahora. Hoy hubo una propuesta dentro de esas reformas constitucionales muy interesante para que cuando corresponda investigar a un procurador de la Nación o a un procurador de la Administración, simplemente se designe a un fiscal especial superior en el momento, un fiscal superior especial en el momento. Y eso sería bien interesante porque nos quitaríamos todo el tema de que si fueron compañeros, que si son muy amigos, porque yo tengo que decir que la posición de Rigoberto González es particularmente difícil. Y de hecho, el que lo nombró, el presidente Juan Carlos Varela, debió saber que estaba ese conflicto de intereses y que era una estupidez poner a él le corresponde investigar a la procuradora y a la procuradora le corresponde investigarlo a él. Tú no pones a dos amiguitos uno con el otro, a menos que tú en tu cabeza tengas ya la idea de qué es lo que tú quieres lograr con eso. Porque lo cierto es que el procurador Rigoberto González era el jefe directo, inmediato de Kenia Porcel. Él era el secretario en el Ministerio Público y ella era la subsecretaria en el Ministerio Público. Entonces, trabajó conmigo, trabajó con él 4 años, o no recuerdo cuánto, pero creo que fueron como 4 años en total. Todos los días ahí juntitos uno con el otro. Y resulta ser que ahora, después de que eso pasa todos los días y tienen esa amistad, pues a mí es que me corresponde investigarla a ella. La parte difícil es que cuando tú dices no, hay algo para investigar y es tu amiga de salida y tú no te declaraste impedido para hacerlo, va a haber el cuestionamiento, de una vez va a haber el cuestionamiento porque se va a decir, por eso lo está haciendo. Claro que no. Aunque tenga la razón va a haber ese cuestionamiento. Entonces nunca debió ser la figura para investigar a Kenia Isolda Porcel. Pero cuando le toca
dispararse a investigar a la procuradora porque sí ve méritos. Tengo que decir que tiene una situación difícil por no haberse declarado impedido, porque entonces le toca ir a perseguir a una persona con la que él tuvo amistad. Pero el mensaje que hoy salió de la Asamblea Nacional es un mensaje para los dos procuradores. No crean que este sistema se va a quedar igual. Este sistema de quién investiga a quién puede cambiar tan rápido como en 6 meses, 6 o 7 meses. Y eso es todo lo que se necesita para poder empezar a sacar las barbaridades que se han hecho durante el periodo de Kenia Isolda Porcel. Ayer le presenté esta denuncia a la señora procuradora, que ya está debidamente presentada en la Procuraduría de la Administración, y yo paso a explicarla. Resulta ser que mi amiga Kenia Isolda Porcel, a ella el decreto de personal que la nombra es el decreto que la nombra en el Consejo de Seguridad. Es el decreto 514 del 15 de julio del 2014. Y ese decreto está firmado por el expresidente Juan Carlos Varela y por el ministro Álvaro Alemán. Lo firman el 15 de julio, decreto de personal 514. Pero resulta ser que la señora hace una toma de posesión. O sea, supuestamente tomó su puesto. Y esto nosotros hemos pedido que se investigue a Contraloría, porque si ella cobró una quincena adicional a cuando no había sido nombrada y se falseó esa acta de la toma de posesión, entonces habría también un delito de peculado. Pero ¿qué dice la toma de posesión de Kenia Isolda Porcel? Dice que Kenia Isolda Porcel tomó posesión del cargo el día 1 de julio del año 2014. Oigan esto, el decreto es del 15 de julio, es decir, 15 días después. Y ella toma posesión el 1 de julio a las 8:30 de la mañana. Pero en el acta de toma de posesión, de manera falsa, y eso es un documento público, establece que se había dado mediante el decreto 514. Obviamente no podía ser porque el decreto 514 no existía. No existía sino hasta 15 días después. Pero lo que es peor, dice que lo hace en base a ese decreto y ella toma posesión el 1 de julio a las 8:30 de la mañana. Y para los que tenemos memoria, y este es un hecho público y notorio, a las 8:30 de la mañana del 1 de julio del año 2014, ni siquiera Juan Carlos Varela se había juramentado como presidente. Mucho menos habían escogido al ministro Álvaro Alemán y le habían hecho el decreto de nombramiento de Álvaro Alemán. Entonces, esa toma de posesión para ganarme una quincena extra sería absolutamente ilegal. El documento donde se hace el acta de toma de posesión tiene un artículo de este tamaño, tiene media página en este tamaño, que les dice: señores funcionarios públicos, incluir datos falsos dentro de este documento constituye el delito de falsedad ideológica que rige el artículo 366 del Código Penal, y le citan el artículo ahí, que dice que quien incluya hechos falsos en una escritura o en un documento público sobre hechos que deba probar, la pena será de 4 a 8 años de prisión. Falsedad de documento público. Y resulta ser, y he pedido que se oficie a Contraloría para que me digan si Kenia Isolda Porcel, aparte de que esa toma de posesión es obviamente falsa, si ella cobró la quincena adicional del 1 de julio al 15 de julio del año 2014, porque no fue hasta el 15 de julio del año 2014 que salió eso. Y me gustaría saber también si es que ella tomó posesión a las 8:30 de la mañana del día 2014, porque me encantaría saber cuál fue el apuro del señor Juan Carlos Varela de tenerla a ella desde las 8:30 de la mañana del primer día, que no había ni siquiera tomado él posesión, para que ella ya estuviera entrando como asesora y subdirectora, ese es el nombramiento, del Consejo Nacional de Seguridad,
asesora y subdirectora y tenía un salario de $5,000. Entonces, esos $2,500, que fue esa quincena, que yo pienso que se ha cobrado de más y que lo tiene que confirmar o no la Contraloría, pues van a ser los $2,500 más caros que ha cobrado Kenia Porcel, porque lo voy a buscar como un sabueso, esos $2,500. Miren, anuncié durante la semana que les iba a hablar de un caso de FCC. Es una compañía que tuvo que ver con construcciones aquí en Panamá. No me va a alcanzar el tiempo completo, pero yo quiero que presten atención porque lo voy a desarrollar en los próximos programas. Y quiero también decirlo porque el Ministerio Público ha dicho, nosotros no tenemos ningún acuerdo con esos ejecutivos de esa compañía. Mentira, todavía no ha salido eso. Y sobre esto yo quiero decirles algo muy importante. Cuando nosotros decíamos que se iba a caer la competencia del caso de Ricardo Martinelli, ellos decían que eso no era así, que la ley no decía otra cosa y que tal y cual, y terminó siendo lo que nosotros pasamos, lo que nosotros decíamos. Cuando nosotros decíamos que el Consejo de Seguridad tenía los cascos, las manos, la cabeza y todo metido en los casos, ellos decían que era mentira. Le probamos que habían comprado un testigo protegido por $500,000 a lo largo del tiempo. Les probamos que ellos preparaban los testigos protegidos y que preparaban los expedientes y amenazaban gente dentro del Consejo Nacional de Seguridad. Probado y reconocido por tribunales y reconocido por los testigos de ellos que participaron en el caso de Pinchazo. Cuando le decíamos que se iba a caer el caso de la Caja Ahorro, ellos salían diciendo tenemos todas las pruebas, todas las evidencias, todo lo que tenga para probar el peculado. Y nosotros decíamos no tienen nada, no se ha perdido un centavo, son unos mentirosos. Y terminó siendo lo que nosotros decíamos igualmente. Cuando nosotros decíamos, señores, están violando los términos en el caso de radares, en el caso de Finmecánica, están violando, están instruyendo fuera de términos. No, señor, nosotros estamos cumpliendo la ley, estamos haciendo todo eso y con todas sus mentiras se pasaban y el caso también se cayó. Y cuando vino el caso de Pinchazo, hacíamos los casos todos los días y todos los días ellos salían diciendo ya está claro, los jueces tienen las evidencias, tenemos todo y aquí los testigos dijeron, nosotros hemos podido identificar, la fiscalía se siente cómoda con esto y tal y cual. Y nosotros decíamos no tienen nada, son unos mentirosos, no están diciendo lo que está pasando allá adentro en la audiencia y terminó diciendo exactamente lo que nosotros dijimos, que no hubo sanción por absolutamente ningún delito y así todo lo que ha pasado con la ONU y todo lo que ha pasado en todos los demás casos. Porque ahí, en ese Ministerio Público, yo tengo al hermano mayor, al gemelo, al hermano mayor de Pinocho. Están todos ahí. Son una partida de mentirosos. Ahora les voy a decir, tenían el acuerdo para firmar por $20 millones. Y la gente dirá, oh, $20 millones, qué pocotón. Entonces yo la primera pregunta que le haría aquí a las personas es, si usted agarra a unas personas, si el Ministerio Público agarrara a unas personas que agarraron y llegaron hoy y se robaron $1 millón del banco, no, vamos a decir $1 millón mucho, vamos a decir $10,000 del banco. Y cuando los agarran, la gente viene acá y le dijo, yo te voy a dar $5,000. Ahí están los $5,000, quítame todos los cargos. Y la procuradora dice, sí, vamos a hacer un acuerdo, le vamos a quitar todos los cargos porque ellos devolvieron $5,000. Lo que les dio fue permiso para quedarse con los otros $5,000. Entonces, si usted permite eso, el Ministerio Público no está persiguiendo el delito, lo está avalando, lo está permitiendo, lo está legalizando, está dejando que el resto de la plata quede legalizada. Entonces, si yo tengo un informe de auditoría de Contraloría, y vuelvo y digo, lo vamos a tocar en los próximos programas y voy a sacar los informes de Contraloría y voy a sacar cuando estas fiscales no tomaron las declaraciones de esos dos españoles, no la tomaron aquí en Panamá. Se fueron hasta Madrid a tomar esas declaraciones y ahora les voy a explicar cómo se da. Pero cuando ellos hacen ese tema, la informe de auditoría dice, aquí hay pago por 40 millones. Y resulta ser que el Ministerio Público tenía listísimo, porque yo vi la copia. Listísimo el acuerdo para poder cerrar con estas dos personas $20 millones. ¿Qué iba a pasar con los otros $20 millones? ¿Quién se beneficia de esos $20 millones y por dónde corren? Y esto tiene algo porque fue lo mismo que yo dije que pasó en Odebrecht. Fíjense que la procuradora cuando fue a hacer el primer acuerdo de Odebrecht,
Y aquí esto es un llamado a los diputados porque esto hay que cambiarlo rápido porque se están desapareciendo millones uno tras otro. Porque la procuradora sale en una conferencia de prensa para los que tienen memoria y dice, tenemos casi un acuerdo con ellos como por 59 millones. Y la doña creía que la iban a salir a felicitar y a darle aplausos porque ella iba a decir 51 millones y le cayeron en pandilla. El haberle caído en pandilla hizo que el nuevo acuerdo, que tampoco era bueno, fueran 220 millones de dólares. Pero si eso no se hubiera dado, que le hubieran caído en pandilla antes, de la nada se hubieran desaparecido 160 millones sin eructarlos. Entonces, ¿dónde iban a quedar esos otros 160 millones de dólares? Por supuesto, yo les puedo decir que después de que hicieron esos acuerdos de 220 millones de dólares, más o menos se ha dado ya una cifra similar en adendas a esta compañía. Y ustedes se van a dar cuenta que el castigo no es tal porque los 220 millones se pagan a lo largo del tiempo. A ninguno de los representantes de estas empresas le pasó absolutamente nada. Entonces esto es muy sospechoso porque lo hacen para cubrir cosas. Y yo agarro a dos personas en España y esas personas, uno era residente en Panamá. El Ministerio Público tenía la información desde meses y años atrás. Y yo en vez de, no voy ni a decir detener, impedirle la salida del país a esa persona, yo lo dejo salir. Y de repente se aparecen misteriosamente allá en España dos de las fiscales especiales, estas las superpoderosas, y se aparecen allá en España a tomarle declaración a estos señores. ¿Por qué no las tomaron aquí en Panamá? ¿Por qué no aguantaron a esas dos personas? Porque querían que llegaran a España, de donde no los pueden sacar porque son españoles, y entonces hacen su supuesto acuerdo. ¿Y cuál es el acuerdo de la persona? Pues tratar de afectar a un abogado que no les quiso, según ellas, colaborar en este caso en la forma que ellas querían. Le violan el acuerdo que tenían con ese abogado porque con ese abogado habían realizado ya un acuerdo de colaboración que involucraba a todas las sociedades por donde había pasado supuestamente dinero. Le hacen un doble juzgamiento, le hacen una doble investigación. Esto va a ser un escándalo con los gremios de abogados. Yo me imagino que la próxima semana se van a estar pronunciando sobre este tema. Y no les quiero adelantar sobre eso, pero vamos a tocar el tema. Y entonces estas dos personas no les pasó nada. Están en España, se fueron felices, no le abrieron cargos. Y cómo esas fiscales, si a esos dos señores los están buscando en el caso, ¿cómo es que ellos no hacen ningún requerimiento internacional para detenerlos? ¿Y cómo están reunidos con esos fiscales tomando café en España? A ver, ¿por qué? ¿Dónde están los 20 millones de dólares extra? ¿Por qué se le están perdonando esos 20 millones de dólares? Y es que, fíjense que cuando se hizo el acuerdo con Odebrecht por 220 millones de dólares, pasa algo curioso. ¿Quiénes son los abogados de Odebrecht? Y resulta ser que uno de los abogados de Odebrecht no era ni más ni menos que el abogado de la procuradora. ¿Que puede ser una feliz coincidencia? Sí, puede ser una feliz coincidencia. Pero la procuradora debió decir, yo no puedo meterme a hacer nada en ese caso porque el que está de allá, de ese lado de allá, fue mi abogado personal. Él me llevó casos a mí. Yo tengo un serio conflicto de intereses con meterme a ver eso. ¿Y ustedes vieron a la procuradora hacer eso? No. Entonces, fíjense, aquí en Panamá, este tema de los acuerdos, fíjense lo que ha pasado con el caso del señor Saint-Malo. En el caso del señor Saint-Malo, estos acuerdos se han prestado para hacer lo siguiente. Dicen, no podemos cambiar esto porque estamos hablando de un caso de blanqueo. Ajá. En ese mismo caso, a todos los de Odebrecht y a todos los supuestos delatores, por exactamente el mismo delito, por exactamente el mismo caso, por exactamente los mismos hechos, esas fiscales hicieron audiencias y yo estoy pidiendo las actas de las audiencias donde ellas decían, nosotros no tenemos ningún problema con eso, con que se reemplace la pena. Ahí sí podía haber reemplazo de blanqueo en el mismo caso, con el mismo delito, con los mismos hechos investigados, el mismo cargo.
y aparecen esas fiscales. Zuleika Moore, tú sabes que tú apareces ahí, está el acta, yo ya leí una, pero quiero varias, porque eso lo hicieron con todo el resto de los investigados, menos él. ¿Y por qué lo hacen? Porque unos días antes, ese muchacho sale diciendo, a mí el Ministerio Público me presionó para lograr ese acuerdo. Santo remedio, y se endiablaron. Y vinieron a caerle encima, ¿verdad? Para que no pudiera decir la verdad, para que estuviera limitado, para que estuviera detenido. Y esa es la verdad. Porque si no, ¿cómo me explicas que a los otros 8 que tú trabajaste en ese caso, por el igual blanqueo de capitales, con iguales acuerdos, con iguales supuestos devoluciones de dinero, y para ellos sí les puedes desaparecer los cargos, quitar, reemplazar la pena, hacer eso? Al abogado Court, y que yo estoy documentándome sobre este caso para poder hablar con propiedad, y se trata de un abogado, y aquí yo llamo a los gremios de abogados, porque aquí no se trata de que no se sancione al abogado que hizo algo irregular. Se trata de que tú no le puedes hacer a nadie, ni a un abogado ni a nadie, le puedes hacer un tema de doble juzgamiento. Tú no puedes llegar a un acuerdo con esa persona sobre un supuesto caso de blanqueo, con las cuentas que se trabajaron, y tú después abrirle 2 casos más, porque tú lo llamaste como testigo a otros casos y él no dijo lo que tú querías que dijera. Porque eso es presionar a un testigo. Y eso que están haciendo, que es peligrosísimo, y que lo dije desde hace 2 años que sí, que era lo que iba a pasar con la ley 4, que se iba a prestar para esas extorsiones. Miren, yo tengo fiscales diciendo tales cantidades de burradas, porque cuando nosotros hablamos de temas de blanqueo de capitales, ellos están agarrando sobre las mismas cuentas bancarias, y si hubo 4 o 5 transacciones, al que quieren no pasa nada. Y cuando digo el que quieren, ¿qué dijo Zuleika Moore, la flamante Zuleika Moore, qué dijo sobre el señor Lazo? No, y la procuradora también. No, lo que pasa es que a ese señor le investigamos las cuentas hace años en otro delito que no tenía que ver, pero le investigamos las cuentas, así que a él no lo podemos volver a procesar en este caso de Odebrecht. Esa fue la excusa que hicieron para no tocar las cuentas de Lazo. Y resulta ser que ahora, con el señor Court, que ahora sí son las mismas cuentas, las mismas sociedades, las mismas cuestiones, dicen, no, es que nosotros te vamos a abrir varios casos de blanqueo, y cuando no te cambiamos el cargo, y entonces no lo vamos a llamar blanqueo, lo vamos a llamar peculado. Miren, la primera estupidez que están haciendo aquí muchos fiscales es que si yo agarro a una persona que está vendiendo drogas, por decir algo, un ejemplo distinto, y yo agarro a una persona que está vendiendo drogas, yo lo proceso por narcotráfico. Y a esa persona que proceso por narcotráfico lo condeno por narcotráfico. Y lo condeno una vez por narcotráfico. Pero yo no voy a agarrar a esa persona y le voy a decir, tú le vendiste un carrizo de 5 gramos a Juan, tienes un caso de narcotráfico. Le vendiste otro a Pedro, tienes tienes otro caso de narcotráfico. Y si le vendió a 20 personas, tienes 25 casos de narcotráfico. Porque eso es una estupidez del tamaño que solamente se le puede ocurrir a gente como la que tenemos hoy día en esos cargos. Entonces, si yo tengo una cuenta mía de blanqueo de capitales y yo realicé algún acto de blanqueo de capitales y sobre mi cuenta pasaron 19 transacciones, yo espero que no se les ocurra en la cabeza que es que ellos pueden agarrar y meter 19 casos de blanqueo. Es un caso de blanqueo porque se hacían múltiples transacciones no justificadas y lo que tú quieras decir o que tú pudiste presumir. Miren, en mi opinión personal, y lo he dicho aquí varias veces, no ahora con este caso, aquí se llevó a gente a tal presión para llegar a aceptar hechos que eran muy debatibles si entraban en la parte comercial o entraban en el tema de algo ilícito. Y les digo por qué. Porque aquí hay gente, por ejemplo, como West Valdés. West Valdés ha tenido la decisión del caso de la Caja de Ahorro en primera y segunda instancia diciendo aquí no hay delito, no existió ningún peculado. Pero allá también abrieron otro caso y dijeron acá hay un blanqueo de capitales de ese peculado. ¿Qué peculado si te están diciendo que no existe? Pero pese a que ese peculado no existe, pese a que no pudiera jamás existir entonces el blanqueo de capitales si no existía el peculado y ya se tienen 2 instancias y por unanimidad que no había eso,
ya lo deberían haber soltado más rápido que volando por el caso de blanqueo de capitales. Y yo hago un llamado a los jueces y magistrados que están viendo esa aberración. Pero si esa persona tiene años detenido a pesar de que dicen no ha habido peculado, entonces, ¿cuál es la parte fácil que tiene una persona a veces? Cónchole, ¿qué me van a poner a hacer? No, si tú devuelves plata y dices que eres culpable, ya te vas para tu casa y no pasa nada. Entonces la gente dice, para pasarme 2, 3, 4 años detenido y que eso pueda seguir más mientras viene el proceso, no, dame el acuerdo y ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí te firmo, ¿sí? Y agarran y empiezan a hacer estos acuerdos. En mi criterio, por lo triste que fue el sistema inquisitivo, porque ya ustedes ven que en el sistema acusatorio, en donde ellos tienen que ir a sustentar esto ante los tribunales, ya es más distinto, cuando ellos tienen que ir a sustentar una detención. Ya no son estos fiscales omnipotentes que van haciendo de todo. Entonces, un llamado a la Asamblea Nacional. Dos cosas. Lo primero, le dije al procurador y a la procuradora, no crean que ese contubernio que hay de que el procurador de la Administración investiga a la Procuradora de la Nación y viceversa, se va a quedar de por vida. Eso va a cambiar en la Constitución, estoy seguro. Y si no, tendrá que cambiar la parte que se puede, que es la del Procurador de la Administración, tendrá que cambiar por ley. Entonces, mi mensaje al Procurador de la Administración primero es, no se embarre. Usted tiene una vida que ha sido una vida sana. No se embarre cubriendo a su amiga. Declárese impedido si usted crea que no puede procesar a su amiga, o procésela si usted cree que no es suficientemente amiga y que se dan los elementos para procesarla. Pero no se preste para hacer algo distinto, porque incluso los 4 años que le restan a usted de procurador no son suficientes para cubrir cualquier infracción que usted pudiera tener en este momento por no procesar a la procuradora. Y a la Procuradora de la Nación le mando el mensaje. Usted está quedando expuesta en cada uno de estos diferentes cosas que usted realizó, incluyendo su nombramiento cuando agarró y se falseó esa acta de toma de posesión. Usted tampoco va a estar ahí todo el tiempo protegida. Empiece a hacer las cosas bien, porque usted realmente ha estado con unos años haciendo cosas que son absolutamente irregulares en el Ministerio Público. Y yo le pido a la Asamblea Nacional que revisemos esa ley de acuerdos y que todos los acuerdos que se hagan tengan que ser públicos y publicados. Y la justificación de ese acuerdo, para que a nosotros nos puedan explicar, y Procuradora si quiere hacerlo, cómo es que a una empresa que le dicen que son 40 millones de dólares el pago que realizó, el Ministerio Público les va a estar haciendo un acuerdo por 20 millones de dólares. Los veo el próximo jueves aquí Hablando de Frente.